Bienvenidos a este debate simulado entre dos de los pensadores más influyentes del siglo XX, John Rawls, filósofo político estadounidense, y Friedrich Hayek, economista y pensador liberal de origen austríaco. El tema que los convoca hoy es uno que ha generado intensas discusiones en filosofía, política y economía: la justicia social. ¿Existe realmente? ¿Es un ideal alcanzable o, como algunos sostienen, un espejismo peligroso? Gracias por la invitación. Para mí, la justicia social no es un adorno teórico, sino el núcleo que debe guiar la estructura básica de una sociedad. Mi convicción es que la justicia debe entenderse como equidad. Imaginemos que todos estuviéramos detrás de un velo de ignorancia, sin saber si naceremos ricos o pobres, sanos o enfermos, con talento o sin él. Desde esa posición, elegiríamos principios que protejan a los más vulnerables, porque nadie querría arriesgarse a quedar desamparado. Por eso defiendo que las instituciones justas son aquellas que mejoran la situación de los menos favorecidos y garantizan oportunidades reales para todos. Permítanme comenzar con una advertencia. El término justicia social es, en mi opinión, un concepto vacío. La sociedad no es una persona que decide cómo repartir recursos. Es un entramado de millones de interacciones libres. Los resultados que emergen de ese orden espontáneo no son ni justos ni injustos. Simplemente son. Cuando se invoca la justicia social, en realidad se está reclamando que alguien, un gobierno, un planificador, altere ese orden para imponer un criterio subjetivo de distribución. Eso, lejos de promover la libertad, la erosiona, y la historia nos muestra que los intentos de corregir el mercado en nombre de la justicia suelen abrir la puerta al autoritarismo. Así quedan planteadas las posiciones iniciales. Rawls nos habla de la equidad como principio rector de las instituciones, mientras que Hayek cuestiona la propia validez del término justicia social. El debate recién comienza, y en la próxima parte veremos cómo ambos exponen los fundamentos filosóficos de sus posturas. Tras escuchar las posiciones iniciales, es momento de profundizar en los fundamentos filosóficos que sostienen las visiones de Rawls y Hayek. Hablaremos de cómo entienden la justicia, la libertad y el papel del azar en la vida de las personas. Mi propuesta se basa en lo que llamo la posición original. Supongamos que debemos diseñar las reglas de la sociedad sin saber cuál será nuestro lugar en ella. Ese velo de ignorancia nos obliga a pensar en principios imparciales. En esas condiciones, creo que todos elegiríamos dos principios fundamentales: la igualdad de derechos y libertades básicas para todos. El principio de diferencia: aceptar desigualdades solo si éstas benefician a los más desfavorecidos. La justicia social, entonces, no significa nivelar por completo, sino asegurar que nadie quede excluido de oportunidades reales por circunstancias de nacimiento o azar. El problema con esa construcción es que parte de una abstracción peligrosa. La vida humana no ocurre detrás de un velo de ignorancia. Ocurre en la realidad, con individuos libres que actúan, emprenden y asumen riesgos. La idea de que alguien pueda diseñar una sociedad justa es un error de perspectiva. El orden social emerge de la interacción espontánea de millones de personas. Sí, hay desigualdades, pero muchas de ellas reflejan la creatividad, el esfuerzo y la innovación. Tratar de corregirlas artificialmente en nombre de la justicia equivale a negar los procesos naturales que generan progreso. Pero, señor Hayek, esas desigualdades no siempre se deben al mérito. Muchas veces nacen de circunstancias completamente arbitrarias: dónde naces, la familia que te toca, la salud que recibes al inicio de la vida. ¿Es justo que esas loterías determinen tu destino? La sociedad no debe eliminar todas las diferencias, pero sí mitigar el peso de los accidentes de la fortuna. Ese es el sentido de hablar de justicia social. Y yo le respondo: intentar compensar esos azares mediante planificación central es abrir la puerta a un poder desmedido. Nadie puede definir de manera objetiva qué es justo o cuánto debe compensarse. La justicia,
En mi visión, no consiste en alterar los resultados del mercado, sino en establecer reglas claras de conducta, respeto a la propiedad, cumplimiento de contratos, igualdad ante la ley. Pretender más que eso es jugar con fuego. El choque es evidente. Rawls concibe la justicia como equidad y corrección de los azares de la vida. Hayek la entiende como un marco de reglas generales, sin intromisión en los resultados. En la siguiente parte, ambos llevarán estas ideas al terreno de lo práctico: impuestos, bienestar y el rol concreto del Estado. Tras exponer sus fundamentos filosóficos, nuestros invitados llevan ahora la discusión al terreno práctico. ¿Cómo se traduce la idea de justicia social en políticas públicas concretas? ¿Qué papel debe tener el Estado frente al mercado? Mis principios no son una abstracción vacía. Se traducen en instituciones muy concretas. Tomemos el caso de los impuestos progresivos. Si aceptamos que las desigualdades solo son legítimas cuando benefician a los menos favorecidos, entonces quienes han tenido más éxito económico deben contribuir en mayor medida para financiar servicios públicos que brinden oportunidades a todos. Pienso en la educación gratuita y de calidad, en un sistema de salud accesible, en programas que apoyen a quienes nacen en condiciones desfavorables. Estas no son dádivas, sino condiciones mínimas para que cada ciudadano pueda ejercer realmente su libertad. Aquí es donde discrepo de raíz. La redistribución forzada mediante impuestos excesivos castiga la productividad, la innovación y la responsabilidad individual. Cada vez que el Estado intenta decidir qué es justo, termina desincentivando la creación de riqueza. Un sistema que grava más al exitoso para subsidiar a otros puede sonar noble, pero a largo plazo erosiona los incentivos que hacen posible el progreso. Y sin progreso, lo que se reparte es escasez. Señor Hayek, ¿no le parece que un niño que nace en una familia pobre sin acceso a buena educación nunca podrá competir en igualdad de condiciones con el que nace en un hogar acomodado? No hablamos de castigar al exitoso, sino de darle al menos un piso de oportunidades a todos. Sin ese piso, hablar de libertad es una ilusión. La justicia social no destruye incentivos, sino que legitima el sistema porque asegura que nadie quede permanentemente relegado. Comprendo la preocupación, pero insisto, el mercado ya tiene mecanismos de movilidad. La historia está llena de casos de personas que, con esfuerzo e ingenio, escalaron desde abajo. El verdadero peligro es cuando el Estado, en nombre de la justicia social, asume un papel paternalista que reduce a los ciudadanos a dependientes. Además, la experiencia muestra que cuanto más se amplía el estado de bienestar, más difícil resulta contener su expansión. Se empieza con educación y salud y se termina justificando controles de precios, subsidios indiscriminados y burocracias gigantes que sofocan la libertad. No niego los riesgos del paternalismo, pero eso no invalida la necesidad de políticas redistributivas. Usted mismo admite que hay desigualdades fruto del azar. ¿Por qué no establecer mecanismos que, sin eliminar la libertad de mercado, corrijan al menos sus excesos? Un sistema de reglas que ignore las condiciones iniciales condena a muchos a una posición desfavorable de la que nunca podrán salir. Porque cada intento de corrección nos acerca al control centralizado, y cada paso en esa dirección implica más arbitrariedad. ¿Quién decide cuánto es suficiente redistribución? ¿Quién determina qué nivel de desigualdad es tolerable? Mi posición es clara. La justicia consiste en un marco de reglas iguales para todos, no en alterar sus resultados. Cualquier otra cosa abre la puerta al abuso político. El intercambio se enciende. Para Rawls, la justicia social requiere instituciones que compensen desigualdades arbitrarias y garanticen oportunidades reales. Para Hayek, esas mismas políticas son una amenaza a la libertad individual y a la eficiencia económica. Ambos reconocen riesgos. Rawls teme el abandono de los vulnerables. Hayek, el avance del paternalismo estatal. En la última parte, veremos cómo cada uno cierra su postura y qué lecciones podemos extraer de este intenso debate.
Tras recorrer fundamentos y aplicaciones prácticas, llegamos al tramo final. Cada pensador tendrá ahora la oportunidad de sintetizar su visión sobre la justicia social. Quiero cerrar con una idea sencilla. La justicia social no busca destruir la libertad ni nivelar a todos, sino crear un marco donde la libertad tenga sentido para todos. Si permitimos que el azar de la vida, el lugar donde nacemos, la familia que nos toca, la salud o la fortuna, determine por completo nuestro destino, entonces la sociedad deja de ser justa. Mi propuesta es que las instituciones garanticen igualdad en las libertades básicas y que las desigualdades económicas solo se justifiquen si mejoran la posición de quienes están peor. La equidad es lo que legitima al sistema. Sin ella, la libertad de unos pocos se convierte en privilegio y deja de ser una libertad compartida. Mi conclusión es distinta. Creo que hablar de justicia social es un error conceptual. La sociedad no es un actor que distribuye, sino un proceso espontáneo que surge de la interacción libre de millones de individuos. Sí, los resultados pueden parecer desiguales, pero intentar corregirlos desde arriba implica otorgar a un grupo de planificadores un poder inmenso, con el pretexto de decidir qué es justo. La verdadera justicia no consiste en redistribuir resultados, sino en asegurar un marco de reglas claras: propiedad privada, cumplimiento de contratos, igualdad ante la ley. Cada paso que damos hacia una supuesta justicia social nos aleja de la libertad y nos acerca al control político.